Empieza a grabar y después... ¿Ya está? Bueno, continuamos entonces con el ciclo de docentes invitados para charlas en taller. ¿Y ya está? Sí, está. Ah, bueno. Perdón, pensé que no estaba grabando. Bueno, y hoy les presentamos a Álvaro De Giorgi. Él es antropólogo, es doctor en ciencias sociales, trabaja en un polo de desarrollo universitario, en un PDU que se llama Política y Cultura. Y bueno, va a hablar sobre la relación entre la naturaleza y la sociedad desde la antropología. Pueden hacer preguntas, bueno, ya conocen, los que han venido ya conocen la dinámica. Bueno, buenas tardes. ¿Está bien ahí? Está bien. Cualquier cosa yo la muevo. Cualquier cosa muevo la cámara. Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes para mí porque es mi primera clase acá en el CURE. Yo vengo de la Facultad de Humanidades después de muchos años de actividad docente allá. Comencé en enero y todavía la parte de docencia estoy desarrollando en los cursos específicos que tienen que ver con el PDU nuestro. Y bueno, es una oportunidad también para empezar a conocernos, a conocer los estudiantes que integran esta institución. Y bueno, recibí esta invitación de algún modo apresurada, que me implicó repasar algunos viejos tópicos clásicos de la antropología, que siempre vienen bien. La acepté a gusto y yo creo en las especializaciones disciplinares, ¿no? Y esta temática en particular se ha desarrollado mucho en los últimos años, en las últimas décadas, y no es el campo que yo trabajo específicamente. Yo trabajo más en antropología política, pero una clase introductoria para el nivel de escolaridad que están ustedes, aproximándose a estas temáticas, puedo fácilmente dictar, ¿no? Dijimos de hacer algo dialogado y bueno, un poco el título ahí ya lo tienen presente. Y les voy a proponer el guión de la clase. El guión de la clase va a estar estructurado en una introducción general a la antropología y después más específicamente a lo que nos atañe al tema en particular, qué ha hecho esta disciplina respecto a el vínculo sociedad-ambiente, cultura-naturaleza, como se le quiera llamar. Y ahí hago dos grandes distinciones, ¿no? Por un lado, enfoques, perspectivas más clásicas. La antropología podemos decir que es una disciplina que tiene, para poner números, un siglo y medio de existencia y tiene mucho recorrido en sus distintas corrientes internas, variantes, desarrollos teóricos. Hay una fase de la antropología general que de algún modo toca esta temática de lo ambiental, del vínculo con lo natural, y después hay otra etapa en donde empiezan a delimitarse más especializaciones, ¿no? Entonces, en esta etapa de las especializaciones estamos hablando de mediados del siglo XX. Ahí están las corrientes clásicas que a su vez se subdividen en corrientes de corte más materialista, por llamarlo de algún modo, y después las corrientes más simbólicas, ¿no? Y después, acercándonos
mucho más al presente, en un nuevo escenario, tenemos lo que podemos llamar corrientes actuales, ¿no? Y las corrientes actuales, una todavía se da dentro de un marco bastante disciplinario, aunque bastante entreverado también con perspectivas de otras disciplinas, la filosofía, en primer lugar los estudios sobre ciencia y tecnología, ¿no? Pero que tiene que ver con la crítica a la dicotomía naturaleza y cultura y la cuestión de la deconstrucción de la forma de concebir desde el mundo occidental, dentro y fuera de la ciencia, esta distinción naturaleza y cultura. Y después otra línea también que está muy directamente relacionada a la crisis ambiental global, que de algún modo se expresa en la constitución de esta licenciatura, que también cura ahora, que es marcadamente interdisciplinaria. De hecho, este taller se llama taller de tópicos interdisciplinarios. Hoy viene un antropólogo y mañana vendrá un economista y un biólogo y así sucesivamente. Bueno, entonces, ahí vamos a hacer algunos comentarios sobre estos aportes de antropólogos que trabajan en este marco interdisciplinario, abordando este enfoque que es global, y ahí me dirían, bueno, entonces lo que más me interesa, el lugar en que estoy situado, es esto último. Y yo les diría que esto último se alimenta de toda esta historia precedente, ¿no? Porque las disciplinas, de algún modo, el concepto refiere a eso, a trabajar ordenadamente respetando ciertos conceptos, ciertos marcos teóricos que se heredan, que no son indiscutibles una vez que se reelaboran, pero siempre dentro de ciertos parámetros, ¿no? Entonces, la cuestión histórica no es anecdótica, sino que hace a este punto final, ¿no? Entonces, como vamos a dialogar, lo primero que les voy a preguntar es ¿qué entienden ustedes? ¿A qué asocian la antropología? Al ser humano. Al ser humano. Estudia los pueblos antiguos. Desde el punto de vista cultural, Las formas de cultura. El ser humano, las formas de cultura. Disculpame, desde el punto de vista cultural. Desde el punto de vista cultural. Desde todo punto de vista, me parece que lo estudia el hombre, o sea, desde lo biológico y desde lo social. De lo biológico, de lo social. O sea, son diferentes puntos de vista, pero basados en el hombre. Bueno, planteado así, parece una disciplina bastante ambiciosa, ¿no? Porque ¿qué queda fuera de eso, ¿no? Y efectivamente, en su definición y en su etimología, la propuesta de la antropología general, cuando surge a mediados del siglo XIX, es el estudio de las culturas de la humanidad, ¿no? Por llamarlo de algún modo. Lo cual, por cierto, es bastante ambicioso. Sí. Quizás teniendo al hombre como centro, en esa concepción histórica, no tanto al pasarle el tiempo, ¿no? Se considera el hombre como, no como se llama cuando es el hombre el centro
No sé cómo explicarlo. El antropocentrismo, no sé si te referís a eso. Sí. Acá es importante la cuestión de los usos de las terminologías y del plural y del singular, ¿no? El estudio del hombre, ¿no? Quiero decir que es el estudio de las culturas, ¿no? O las culturas humanas en el tiempo y en el espacio. Y tiene en principio diversas ramas, como hablábamos de las especializaciones, que luego se van a ir diferenciando, ¿no? Pero un antropólogo prototípico del siglo XIX sabía de las primeras tres grandes ramas fundacionales, que son arqueología, antropología física o biológica y antropología social y cultural, ¿no? Hoy en día no existe nadie que pueda hacer eso, porque la especialización de los conocimientos, ¿no?, ha sido tan cada vez más detallista que nadie puede abarcarlo todo, ¿no? Pero en esa etapa los pioneros podían examinar unos restos fósiles de antiguo Egipto o un esqueleto hasta prácticas determinadas de un ritual o de una ceremonia y le daban un sentido, le daban una interpretación desde una macro teoría antropológica en general, ¿no? Eso ya no ocurre más por esta tendencia a las especializaciones, y varía de acuerdo a las tradiciones nacionales de cómo se han ido instituyendo en las universidades, en los departamentos. Por ejemplo, en el caso uruguayo sigue habiendo un instituto de ciencias antropológicas que tiene los tres departamentos: el departamento de antropología biológica, el departamento de arqueología y el departamento de antropología social, pero dialogan muy poco entre sí. Si bien comparten algunos cursos de la formación y todo eso, yo o Victoria, que nos formamos en antropología social y cultural, nos ponen a examinar una lasca encontrada acá en el Arroyo Maldonado, y podemos decir muy poca cosa, ¿no? Bueno, entonces, el proyecto antropológico es un proyecto muy ambicioso, ¿no? Y se propone el estudio de la diversidad de la experiencia humana en la Tierra, ¿no? Y eso implica una escala, que es la escala global, y en principio no dejaba de lado las civilizaciones, los desarrollos civilizatorios o las culturas de la modernidad, ¿no? Si es el estudio del hombre y de sus culturas, también implica eso, pero en la práctica, ¿no?, una especie de división del trabajo intelectual, para la cual determinadas ciencias sociales se ocupaban de la modernidad, caso prototípico la sociología, ¿no?, a través también de sus diferentes variantes teóricas, desde el positivismo, desde Emil Durkheim, desde Marx, muy contrapuestas entre sí, pero todas estudiaban la modernidad, ¿no?, y fundamentalmente la sociedad europea moderna de la época del siglo XIX. Y en la práctica, más allá de esa definición,
la antropología se dedica al estudio de las culturas, ¿no? De los pueblos denominados de variadas maneras, a los cuales hay que utilizar comillas para no cargarlos con un sentido peyorativo, etcétera, como son primitivos, preestatales, sociedades tradicionales, ¿no? No europeo. Claro. Distinto de europeo. Claro, de las sociedades de África, Oceanía, América del Sur, América del Norte, etc., ¿no? Todo lo que en un momento se llamó el tercer mundo, ¿no? Pero no era la constitución del tercer mundo como nuevos estados emergentes o producto de situaciones coloniales, sino de estas sociedades, culturas tradicionales, ¿no? Como que no estuvieran conectadas con ese mundo colonial, ¿no? Y que tuvieran su modus vivendi, su estilo de vida, su particularidad cultural, ¿no? en un nivel aislado del contacto con el contexto más exterior, englobante, que, como acabo de decir, en un contexto imperial, ¿no? Entonces, y ya en relación, voy a irme echando relaciones con la temática, estaban mucho más marcadas por su contexto ambiental que por el contexto histórico, ¿no? El perfil de esas culturas lo daba, antes que nada, la naturaleza, o el entorno, que la historia mayor en la cual estaban insertos. Pero es un proyecto que procura a la vez dos cosas: demostrar la unidad cultural de la humanidad, ¿no? Frente a viejas teorías racistas que cuestionan la calidad de humano de este tipo de poblaciones. Cuando Europa se expande, cubre América, se expande sobre estos otros territorios que hemos dicho, pero sobre todo la mayor discusión se da en el caso del descubrimiento del Nuevo Mundo. Está la discusión si sus habitantes pueden clasificarse dentro de lo humano o pertenecen a la animalidad, ¿no? Entonces, o la discusión sobre las razas, si hay razas inferiores o razas superiores, ¿no? Entonces, la antropología general, uno de sus puntos fuertes es plantear la unidad de la especie humana. Todos somos homo sapiens, y a partir, y esto se une más a la rama de la antropología biológica, a partir de X años, miles de años, todos somos homo sapiens sapiens y compartimos, ¿no? Las mismas características de la humanidad. Pero a la vez que se da esa condición universal, se da la singularidad. Cada cultura tiene su propia particularidad, ¿no? Entonces, por eso esta imagen me parecía interesante para transmitir ese otro postulado central del proyecto antropológico, ¿no? De que a la vez que sostener
la unidad cultural de la especie, la singularidad de las múltiples culturas que se pueden encontrar a lo largo y ancho del globo y de la historia, ¿no? Bien. Entonces, una de las primeras corrientes teóricas de la antropología general, ¿no?, decimonónica, es el llamado evolucionismo unilineal. Entonces se hace la pregunta sobre las diferencias y las semejanzas entre las distintas culturas. Es la época de la expansión colonial, ¿no?, que se da por los aventureros, los exploradores, los misioneros, que van trayendo datos, objetos, materiales, cosas que resultan muy exóticas, y que muy influenciados en ese momento por las teorías darwinistas y el biologicismo, por eso se llama evolucionismo también, proponen una serie de categorías para dar cuenta de esa multiplicidad, ¿ah?, de expresiones con las que se encuentran en esos viajes, en esa expansión, en ese descubrimiento, ese ensanchamiento del mundo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el planteo central del evolucionismo unilineal? Es que hay tres etapas básicas en que se puede subdividir. Las tipologías siempre tienen ventajas y desventajas. Unas es que nos ayuda a categorizar el entramado de algo que sería sumamente heterogéneo e imposible de dar cuenta. La otra es el reduccionismo, que es la desventaja, ¿no? Entonces, el evolucionismo nominal, como si fuera una montaña, desde la parte superior de la montaña, que es en términos históricos, las tres grandes escuelas productoras del conocimiento antropológico son todos los países centrales, son Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Son las tres grandes matrices de las ciencias antropológicas, pero en este momento sobre todo Inglaterra. Y esa montaña en la cúspide, ¿ah?, que es la época victoriana, ¿no?, la reina Victoria están frente a la monarquía del año 37 al 900, una cosa así, está como 70 años, es casi infinita, pero acá estoy hablando del periodo posterior a la segunda mitad del siglo XIX. Desde esa cúspide mira hacia esos pueblos y sus costumbres y que va encontrando y que le traen los exploradores y los aventureros y todas esas cosas, ¿no? Y desde esa cúspide se hace esta categorización, ¿no? Las culturas se pueden dividir en culturas salvajes, bárbaras, y en la civilización. Está claro qué es la civilización, que es la sociedad inglesa de la época, ¿no? Y se mide por el nivel de progreso
fundamentalmente material, y viajar en el espacio hacia esas otras sociedades es viajar en el tiempo hacia atrás a cómo fueron los ancestros, ¿no? Bueno, hay distintas variantes después y se pueden sofisticar más este planteo del evolucionismo, ¿no? Ahí aparece, hay un salvajismo inferior, medio y superior, una barbarie inferior, media y superior, hasta llegar a la civilización. En esta otra variante, la cúspide es la invención de la escritura, y no necesariamente en la sociedad industrial del siglo XIX o el momento en que se inventa la imprenta, ¿no? Y hay una serie de hechos que están muy relacionados con lo técnico, que delimitarían cada uno de estas etapas, ¿no? Por ejemplo, el salvajismo inferior es la recolección de frutos silvestres, es un estado de cuasi naturaleza, ¿no? Salvajismo medio, pesca, origen del lenguaje y uso del fuego. Salvajismo superior, utilización del arco y la flecha. La barbarie inferior empieza con la cerámica. Hay otro tipo de transformación, ¿no? Las materias primas naturales que implican una cocción, una elaboración más desarrollada, etc. La domesticación en el viejo mundo y regadío en el nuevo mundo. El metal, la barbarie superior, y el corte. Estos son esos grandes esquemas, ¿no? Que de algún modo distribuyen y organizan en el tiempo y en el espacio, ¿no? Las diferencias de las distintas culturas en ese proyecto de dar cuenta, ¿no? De la diversidad sociocultural de la humanidad. ¿Qué tenemos aquí? Acá tenemos una serie de representaciones que dan cuenta de cómo se da la noción de la relación con la naturaleza en estas etapas de salvajismo y de barbarie, ¿no? Una idea muy fuerte que impregna todas estas visiones es que estas poblaciones primitivas, cuanto más cercanas a la línea del salvajismo inferior, ¿no? Viven en el límite de la supervivencia, viven atormentados por una naturaleza, ¿no? Que está todo el tiempo acechándola, sea por el entorno más abiótico, físico en sí mismo, por la era glacial, o por el desierto, o porque es muy difícil conseguir los alimentos, y por la parte de los animales, pues están acosados por grandes fieras que permanentemente los ponen al límite. Es esa noción de que es una lucha constante contra un enemigo infinitamente superior, ¿no? Y de algún modo estas representaciones, que obviamente son actuales, pero que dan cuenta de ese imaginario, ¿no? Del acoso, ¿no? Que estos ancestros que vivieron en el salvajismo, en la barbarie inferior, vivían en unas pobres cuevas y estaban prácticamente rodeados de los lobos y de los tigres de sable, etcétera, etcétera. Y en algún momento, que no se sabe bien por qué, capaz que a alguien se le ocurre la idea,
surge la agricultura. Y la agricultura es un techado de beneficios asociados, ¿no? Por eso el evolucionismo unilineal es muy simple, ¿no? La concatenación de causas y efectos que plantea, ¿no? Bueno, no sé si acá se nota mucho, pero esas representaciones, el agricultor es feliz, ¿no? Ya tiene sus cosechas aseguradas, la representación de la aldea neolítica es cada uno en su rol, cada uno cumpliendo con una tarea, y no aparece mucho conflicto, ¿no? Miremos esta escena y miremos esta otra, ¿no? Surge la agricultura y surge el excedente, ¿no? Surge el excedente, y el excedente, ¿qué es lo que hace? Libera el tiempo del acoso permanente, ¿no? Puedo salir de la cueva, ¿no? Y ya no tengo que correr tan rápido, esos son animales feroces. Y como tengo asegurado el sustento para los próximos meses, ¿no? Tengo tiempo libre para pensar. Se desarrolla el cerebro, se desarrollan las ideas, ¿no? Invento herramientas más sofisticadas, surge la rueda, me asiento en el lugar para cuidar las cosechas, y tengo tiempo para mirar el cielo, y surge la astronomía y las matemáticas y los primeros cursos de ciencia, y así. Agricultura tecnológicamente está muy ligada a la cultura, ¿no? La etapa anterior era más animalesca que otra cosa, ¿no? Y esto es efectivamente la cultura, ¿no? 1000 años antes, ¿no? Surgió la cultura, y ahí nomás tenemos la escritura, ¿no? Y en términos de concepciones dominantes de lo cultural, si hay algo a lo que se puede asociar la cultura, es la escritura, ¿no? La tradición oral entre nosotros es una escritura, no, es otra cosa. La cultura con mayúscula es porque permite una forma de almacenamiento y de reproducción del conocimiento que saca enorme ventaja a toda otra forma anterior, ¿no? Y bueno, habíamos dicho de dialogar y termino hablando yo, así que vayan dando algún comentario, dudas. Críticas o cualquier cosa que les parezca. ¿Hasta aquí? ¿Algo? ¿Un comentario? Bien. Bueno, como todo llega a su fin, el evolucionismo llegó a su fin, ¿no? En algún momento algunos antropólogos reaccionaron y dijeron: esto no nos sirve, esta teoría y este método asociado, ¿no? La antropología evolucionista era la antropología del gabinete, ¿no? En general, los que hacían los grandes viajes eran los exploradores, los misioneros y los que traían los materiales, y el antropólogo de gabinete estaba en su escritorio y le llovían cosas de todos lados, y él hacía las interpretaciones y las reconstrucciones, ¿no? Muy poco riguroso visto desde la perspectiva actual, porque para examinar cualquier cosa uno tiene que ver su contexto in situ, relacionarlo con las otras cosas, pero en aquel momento era legitimado, era algo que se entendía, ¿no?
válido, ¿no? Y eso daba lugar a las conexiones más disparatadas, ¿no? Entonces hay una especie de revolución interna, siempre dentro de la antropología en general, ¿no? Que es la invención de un nuevo método que va a ser una marca de identidad muy fuerte en la antropología, que es el método de trabajo de campo o etnografía, ¿no? Y que lo produce este señor. Siempre hay simplificaciones, ¿no? Y acá estamos tratando de dar cuenta de un panorama muy sintético, como no es solo él, sino que también hay procesos paralelos, pero también ha pasado en la historia de la antropología como el primer gran impulsor del método etnográfico, del trabajo de campo, que un antropólogo que se llama Bronislaw Malinowski, que es de origen polaco, pero que estudiaba en Inglaterra, ¿no? Y que por esas cosas azarosas de la historia queda confinado en una isla perdida del Pacífico por todo de la Primera Guerra Mundial, en los años 17, 22, una cosa así, ¿no? Y ya venía con intereses, inclinaciones, pero nunca se le había ocurrido que se podían estudiar las culturas conviviendo con ellas y en periodos prolongados, ¿no? Quedó confinado ahí porque estaba en esa isla, los barcos no pasaban, estaba la guerra, ¿no? Y así surge el famoso método etnográfico. ¿Qué hace Malinowski? Empieza a convivir con nativos de las Islas Traulian, ¿no? Y empieza a reconstruir una cultura oral, tradicional, sin escritura, ¿no? Empieza a reconstruir el conjunto de su cultura, y acá tenía otro concepto que es el holismo, una visión integrada de cada cultura, ¿no? Una cultura puede tener dimensiones políticas, simbólicas, rituales, una relación con el ambiente, un sistema de parentesco, pero a su vez hay una especie de todo coherente que la relaciona en su conjunto. Ese es el holismo de la cultura. No tiene que ser perfecto, no tiene que ser una esfera que todo esté súper interconectado, pero hay una relación entre un modo de trabajar la tierra y los rituales asociados, ¿no? Entonces, él lleva adelante la reconstrucción de la vida cotidiana, ¿no? En una escala que es posible, ¿no? Porque es una escala accesible para hacerla. Y el primer paso es dominar la lengua, entonces tiene que estar un tiempo para dominar la lengua para poder comunicarse, ¿no? Y después tomar nota, que es el famoso diario de campo, ¿no? En el cual todos los días registra las cosas que van sucediendo, ¿no? Y así llega a tener una visión integral de esta cultura y de algunos de sus aspectos más singulares, ¿no? Que es lo que se llama el intercambio del cura, que posteriormente, dentro de una de sus disciplinas, que es la antropología económica, va a dar cuenta de una forma de intercambio primitiva que se basa en el hecho de collares y conchillas del mar, que vienen a ser como especies de monedas primitivas, y que solo lo pudo relevar estando ahí, ¿no? La marca del método etnográfico es estar allí, ¿no? Si tú estás allí, puedes comprender la cultura. Hay un avance notorio con hacerlo a la distancia y recopilando cosas de varios lados y haciendo esas conexiones que tienen muy escaso rigor científico, ¿no? Entonces el estar allí le permite hacer esa reconstrucción y de algún modo es un mundo extraño, ¿no? Y hay que familiarizarlo, ¿no? A través del choque cultural. Viene de una cultura la propia, que es la occidental, que es la blanca, ¿no? Y viene con sus
conceptos y sus preconceptos, sus prejuicios, ¿no? En el choque con lo otro, ¿no? Es que puede aprender lo otro, ¿no? Si viene de un sistema de concepción de la familia, que es la familia nuclear, y va a convivir con un sistema que es de poligamia, todo le va a llamar la atención, y en ese contraste, ¿no? Es productivo para el investigador para obtener datos que pueda luego sistematizar, ¿no? Con esto me adelanto, en la fase más contemporánea de la antropología, cuando uno hace esto mismo en su propia sociedad, ¿no? Tiene que hacer el camino inverso. Pongamos que alguno de ustedes quiera investigar cómo la forma de socialización en las clases del curso. Bueno, ahí eso no es nada exótico, lo viven cotidianamente, ¿no? Entonces aplico el mismo reglamento, el choque cultural ahí, ¿no? Entonces tengo que exotizar esos familiares y hacerme preguntas de otra manera como si fuera un observador externo pero eso es mucho más adelante. Bueno, y después algunos conceptos básicos, muy básicos, ¿ah? Que se ligan con esto, como son el etnocentrismo y el relativismo cultural, ¿no? El etnocentrismo es la creencia de que mi cultura es superior a las demás. ¿Ah? Y es el caso típico de lo que di cuenta que puede estar internalizado en la propia ciencia. El evolucionismo unilineal es una concepción etnocéntrica, porque partía de que hay una variedad de culturas. ¿Ah? Le reconoce un estatus cultural a los pueblos primitivos del Paleolítico inferior. Pero hay culturas superiores y hay culturas inferiores, ¿no? ¿Cuál es la superior? Es la mía, ¿no? O sea, el sumum de la... Y eso no solo funciona en este sentido, sino que funciona en diversos sentidos. En general, todas las culturas, ¿no? Tienen una visión etnocéntrica de sí misma. Consideran al otro, al extranjero, ¿no? Como el inferior, ¿no? O sea, tienen una visión etnocéntrica de que mi cultura es la mejor en relación a los otros, a los vecinos, a los que mantienen relaciones, etc., ¿no? Eso puede ser planteado en términos de la cultura en su totalidad, esta cuestión de que hablábamos del holismo, o de algunos aspectos en particular. Un campo donde se queda mucho es en el religioso, y por eso les puse esta especie de diseño caricaturesco, ¿no? Bueno, una congregación religiosa que se ríe o cataloga de paganismo a ciertas prácticas que, vistas desde una mirada más antropológica, son dos formas, ¿no? De practicar la religión en las sociedades humanas, y las dos son válidas por igual. Por eso hay un relativismo cultural. El concepto contrario al etnocentrismo es el de relativismo cultural. Todas las culturas son válidas. O depende de qué es lo que estemos enfocando el lente, todas las prácticas religiosas son válidas, ¿no? No hay unas superiores a otras. Vamos a hacer tipologías, categorizaciones de distinto nivel, hay unas más complejas, unas menos. Pero en términos de valorización, ¿no? Para la antropología, sea considerado en su globalidad o sea en aspectos particulares, ¿no? Prima esta noción del relativismo cultural, ¿no? Y
esto para la práctica del oficio antropológico es central. Uno no puede ir con sus prejuicios al campo, ¿no? Hay campos, al trabajo de campo se le llama, ¿no? Al trabajo de campo uno tiene que hacer un ejercicio de distanciamiento de sus propios prejuicios cuando va a trabajar en un contexto X que siempre lo define el investigador, ¿no? Recorte siempre lo define el investigador, pero ahí uno sabe que se tiene que controlar esos prejuicios, ¿no? Porque siempre hay algo de una carga de subjetividad por parte del investigador, una carga de subjetividad de parte del investigador siempre, aunque por ahí no se quiera, ¿no? Siempre hay una carga de subjetividad, pero si uno es consciente de eso, lo puede manejar, ¿no? La otra cuestión es que diga, no, yo soy positivista, yo soy la objetividad, ¿no? La ciencia, el lugar de la ciencia es el de la objetividad y tampoco el otro extremo, que es que todo es subjetividad, entonces lo que hacemos son relatos que pueden ser asimilables a literarios, y no son científicos, ¿no? Yo creo más en un término intermedio de que la ciencia social en particular y las naturales también, no son neutrales, no son neutrales, ¿no? Pero uno puede controlar lo que uno se propone investigar y el cómo llevarlo a cabo. Hay ciertos mecanismos, como no viene en el tema de hoy, pero estoy de acuerdo contigo, sí, que en ningún caso hay neutralidad, ¿no? Lo que pasa es que esta reacción del etnocentrismo, el relativismo cultural, está muy marcada por la impronta del evolucionismo lineal, ¿no? Que era marcadamente etnocentrista y donde no había ningún relativismo, ¿no? Estaban las culturas civilizadas, estaba esa escala. Bueno, y después algo que está relacionado con esto es la perspectiva ética y émic, que tienen otras terminologías, pero como les decía, estamos hablando de una presentación muy básica, porque entiendo que ustedes se acercan a la antropología por primera vez, ¿no? No me equivoco. Un poco por las respuestas que me dieron y eso. ¿No? Entonces, bueno, acá tenemos un caso típico con esta cuestión de la luz, capaz que no se nota mucho, pero es una foto que da cuenta de una práctica muy extendida en toda el área amazónica, que es la decoración facial, la pronto para un evento festivo, religioso, etc., de un indígena masculino, cuando en nuestra cultura, que en general quienes realizan este tipo de prácticas son las mujeres. Entonces, ¿cómo nos posicionamos frente a ese hecho? Y ahí tiene que haber una distancia, ¿no? Entonces, una cosa es lo que puede categorizar el investigador, que es lo que se llama perspectiva ética, y otra cosa es lo que el punto de vista de los propios sujetos con los cuales nosotros interaccionamos en un estudio antropológico, porque a diferencia de lo que hacen los colegas, por ejemplo, biólogos, los cangrejos no hablan, ¿no? Entonces no tienen una perspectiva para dar de su realidad. Pongo un paréntesis en esto que luego voy a retomar, ¿no? Pero
convengamos que eso es así, ¿no? Pero todos los sujetos, sean de sociedades tradicionales o más modernas, como se quiera llamar, tienen un punto de vista. Y capaz que no coincide con lo que nosotros le asignamos un caso prototípico de categoría es el arte, ¿no? Bueno, ¿eso es arte primitivo? ¿Qué opinan? Que sí. ¿Eh? Que sí. ¿Que sí? Parece. ¿Mm? Pueden hacerlo también, ¿no? ¿Por qué? Y pudieron haber hecho por computadora y que pareciera arte. No sabemos de dónde viene en realidad. No, pero... suponemos que sí. Convengamos que sí, que confíen en mí, que yo lo saqué de Sí, lo saqué de la computadora, eso está claro, ¿no? Pero, más allá de que alguien lo pueda haber tergiversado, tú vas a los sitios arqueológicos, a la cueva de Lascaux y todo eso, y te encontrás con esto, ¿no? Eso es clasificado como arte primitivo. Depende de lo que sea primitivo también, ¿no? ¿De qué? Habría que definirlo. Claro, habría que definir qué es primitivo. Bien, puede ser. Pero sobre todo habría que definir qué es arte, ¿no? ¿Esto tiene un sentido estético? ¿Lo hacen por un sentido estético? ¿O nosotros, nosotros, la cultura occidental, ¿no? Desde una etapa posterior, entre que el arte se cinde de otras dimensiones de la vida, catalogamos a ciertos productos como artísticos, ¿no? Porque puede ser perfectamente parte de el proceso de la casa y de un acto de una cosmovisión religiosa en la cual el pintarlo en la pared implica el acto de capturarlo, ¿no? Esa abundancia de cosas. ¿De qué? O de llamarlo, ¿no? Como el ritual de la lluvia, ¿no? Si yo lo diseño, eso me va a favorecer, ¿no? Entonces, capaz que es un acto más religioso que una cuestión artística, ¿no? Entonces, en la modernidad definimos ciertas prácticas bajo categorías que son válidas para la modernidad: la política, la economía, el arte, la cultura. Pero en una sociedad así, ¿es válido hablar de eso o está todo mucho más? Entonces, ¿cómo trasladamos esas categorías que son propias de la modernidad a este tipo de fenómenos, ¿no? Entonces ahí aparece esta cuestión de lo ético y lo émico, se lo puede llamar de distintas maneras, ¿no? Pero el nativo, un término que también tiene cierta connotación peyorativa, habla o dice o piensa o puede ser cualquier otra cosa insospechada a lo que nosotros le estamos adjudicando, ¿no? Bueno, otro elemento, una marca de identidad de las disciplinas es en esa escala global, ¿no? Es el método comparativo, ¿no? Bueno, ahí les traigo imágenes de dos culturas que se asemejan en muchos aspectos, porque son culturas que se basan en el dominio del caballo como elemento central de su estilo de vida. Esta foto podría ser podría haber sido registrada en cualquier parte del norte del país, en Tacuarembó, y sin embargo es del área de Mongolia, ¿no?
Entonces, son culturas ecuestres que se giran en torno al caballo y a partir del caballo el control de otros animales y tienen algunos utensilios específicos, que en algunos casos puede ser la boleadora o el lazo, y en este es la yurta, pero son detalles, ¿no? Hay como, es un caso de comparación intercultural donde hay elementos muy semejantes. Y ahí el marco que posibilita esas similitudes es de algún modo el entorno natural, dado por las grandes praderas, la presencia cercana del caballo que pueda ser domesticado, etc. Y esto se utilizó mucho en las escuelas clásicas, la hablábamos, ¿no? Identificar ciertas áreas en entornos ambientales parecidos para ver qué tipo de cultura se asentaba en ella, ¿no? Bueno, entonces parte del proyecto antropológico, ¿no? Juega con esta idea de la relación entre el entorno ambiental y ciertos rasgos culturales, y ahí se entromete otro concepto que es el de subsistencia, ¿no? Que en esta cuestión de las tipologías, la cuestión de la subsistencia, ¿no? Va a estar organizada en torno a los pueblos cazadores recolectores, a los horticultores primarios, a los cazadores recolectores de amplio espectro, a la agricultura incipiente y a la agricultura de regadío ya más desarrollada, con canales de irrigación sofisticados, etc., ¿no? Pero muy determinadas por el entorno, ¿no? Entonces, en una versión de esta antropología más clásica, la cultura se define como que todo lo que no es naturaleza, ¿no? Y de algún modo ciertas prácticas culturales dependen o están determinadas de su entorno y de las prácticas de subsistencia social, ¿no? Entonces, avanzando un poquito más. ¿Vamos avisando el tiempo, Victoria? Sí, son 6 menos 5. Menos 5. Acelerar un poco. Tenemos, bueno, eso fue un pantallazo sobre la antropología en general, ¿no? Pasamos ahora a estas corrientes clásicas de sociedad-naturaleza en antropología, ¿no? Grosso modo, dos grandes distinciones, ¿no? Las materialistas, algo ya le decía. Su lema, podría decir, es cómo la naturaleza condiciona la cultura, ¿no? Y las simbólicas, ¿no les interesa esa pregunta de investigación? Y es cómo se produce el pasaje de la naturaleza a la cultura. Entonces, ambas parten de un acuerdo de que por un lado está la naturaleza y por el otro lado está la cultura, ¿no? Y eso es un universal, ¿no? Pero para las materialistas, la naturaleza es un constreñimiento, es una limitante, ¿no? El medio ambiente físico es el motor de la vida social. Y va moldeada la naturaleza, esa naturaleza, o este medio en particular, a la cultura resultante, hay diversos grados, mayor o menor determinismo, ¿no? Bueno, yo creo que esto después les queda, ¿no? Entonces ahí lo que tienen, ¿no? Es
las disciplinas después tienden a especializarse y a definir y enumerar sus propias corrientes, ¿no? Pero como esta es una clase muy introductoria, yo no me voy a detener tan específicamente. Después, en todo caso, al que le interese más en particular, en detalle, profundizar estos temas, capaz que en base al PowerPoint lo rastrea un poco ahí, ¿no? Porque eso ya es más muy a la interna de, ¿no? Pero, estos nombres capaz que no le dicen nada, pero en definitiva, el comportamiento humano es una respuesta adaptativa a factores limitantes de un ecosistema, ¿no? Y ahí hay una gradación. Están las posturas más deterministas de todas, ¿no? Muy influenciados por la biología, por la teoría darwiniana, pero bueno, así como les puse un ejemplo de un ambiente físico y ecológico, en el que hay praderas y caballos, muy distantes geográficamente, que producen en algunos aspectos culturas similares, después hay casos de territorios que son muy semejantes y producen culturas diferentes. Entonces ahí el determinismo climático-ambiental o antropogeografía, como se le llamaba, pierde sustento empírico muy fuertemente, ¿no? Entonces después se baja el posibilismo, ¿no? Y ya no es tan enfático, ¿no? Pero termina explicando manifestaciones muy simples de la cultura, ¿no? Y después está la ecología cultural, que en algunas versiones se llama neoevolucionismo, que el autor más destacado es Leslie White, y que ya estamos en el área norteamericana. ¿Se acuerdan que les dije que había 3 grandes centros de producción antropológica mundial hasta el día de hoy, ¿no? Acá ya estamos a mediados del siglo XX, ¿no? Estos autores, Kreber, Leslie White, Marvin Harris, todos esos son todos norteamericanos, ¿no? Entre los años 30 y los 70, algunos con matices, son los que recolocan fuertemente la relación sociedad-ambiente desde esta perspectiva, y Leslie White, con introducción del factor de la energía, va a proponer aún una especificidad en cuanto a que factores medioambientales específicos moldean rasgos culturales concretos, en vez de todo un ambiente moldear toda una cultura. Lo que pasa es que ahí, bajo el presupuesto de que las culturas están dominadas por el holismo, esta visión de que están todas integradas, si hay un factor específico que está moldeado por un aspecto del ambiente, ¿cómo se concilia que otros factores culturales, en la medida que están todos relacionados, no dependan de ese factor ambiental? ¿Se entiende? Más o menos. El holismo plantea que está todo interrelacionado, ¿no? Y Leslie White dice, bueno, salgamos de esto, todo un ambiente determina toda una cultura, ¿no? Porque no es así, porque el ejemplo empírico da cuenta que no es así. Hay algo del ambiente determina algo de un factor cultural, ¿no? Pero se supone que el factor cultural está relacionado con otros, entonces debería también depender del mismo factor ambiental. Entonces por ahí se te desencaja el esquema. Sin embargo, vuelvo a reiterar, son elaboraciones mucho más interesantes que el evolucionismo unilineal. El evolucionismo unilineal sirve para verlo como la historia de la antropología y para superarlo por todos los prejuicios, conceptos erróneos, etc. Acá, sobre
todo en Leslie White, en Marvin Harris, fueron productivos en su momento, bueno, un poco las críticas, ¿no? Un poco ya las dije, no se deja espacio al azar, a la política, todo termina siendo muy determinista. Todo depende de su carácter adaptativo o disfuncional a ese entorno, ¿no? Y es todo muy estanco, ¿no? Como que ni las culturas se mueven ni los entornos se mueven, ¿no? Empíricamente hay rasgos culturales que no son adaptativos y no hay lugar para la decisión individual. Yo les había puesto el ejemplo de los esquemales, que son ejemplos clásicos, ¿no? Que es de Perogrullo, ¿no? El ambiente del Ártico es tan particular, condiciona eso. No hay que ser adepto a ninguna de estas teorías para dar cuenta de que la cultura que se desarrolla ahí está determinada por ese ambiente, lo mismo que los habitantes del desierto del Sáhara, por poner en extremos, ¿no? Pero bueno, condiciona determinadas cosas, por ejemplo, la forma de construcción del hábitat, ¿no? Y bueno, si lo van a hacer con nieve, porque no lo van a hacer con madera tropical. Pero las relaciones de parentesco no las condicionan, ¿no? Entonces, ahí las teorías deterministas entran a fallar. ¿Qué pasa con los adelantos? Vamos a darles crédito en algo positivo, en algunas virtudes, ¿no? Y bueno, el neoevolucionismo de Leslie White y sus colegas, ya desde la arqueología y en la reconstrucción retrospectiva, en esta pretensión de dar cuenta no solo de la diversidad en un nivel sincrónico, sino atrás en el tiempo, en la reconstrucción de la evolución de la humanidad, analizando lo que fue la expansión de América por el estrecho de Bering, ¿no? Deja muy mal parado estas representaciones y más que nada sucede lo contrario. Hay factores medioambientales que influyen también, propiedades glaciares, etc. Pero está científicamente comprobado que la extinción de la megafauna se da por la acción humana. En unos pocos miles de años, ¿no? Estos cazadores-recolectores se encuentran con esta carne en abundancia y provocan la extinción. O sea, ahí de ecológico no tienen nada, o sea, Nunca tuvimos nada. ¿de qué? Nunca tuvimos nada ecológico. Bueno, es relativo. Ahí hay Sí, también es relativo a lo que decía. hay que ampliar el espectro y hay culturas que logran un equilibrio medioambiental. Pero sobre todo esta imagen del cazador-recolector asediado por una naturaleza todopoderosa y omnipresente, en esta etapa de la prehistoria muy reciente, está en discusión la población en América si es 70 o 30.000 años y todo eso, pero lo que se sabe es que van bajando y van arrasando con los restos arqueológicos de la cuenta, de grandes sitios de matanza masiva de los esqueletos de la megafauna. Entonces, es más bien al revés, ¿no? Y lo mismo en determinado momento dejan de hacer las especulaciones de qué pudo haber sucedido con la creación de la agricultura, que también es válido hacerlo a nivel arqueológico, no estoy diciendo que no, ¿tá? Pero en los años 70 hay todo un auge de la antropología por el estudio de los cazadores-recolectores, que cazadores-recolectores no habían desaparecido, hay cazadores-recolectores contemporáneos, incluso hoy en día, ¿tá?
integrados a sociedades nacionales. ¿No? Los más famosos de toda la literatura antropológica son los Kung San, que en nuestro medio los hizo popular. ¿Quién? Un personaje mediático que se acaba de jubilar. No, todavía sigue en función, pero en otro lugar. ¿Qué personaje mediático tuvimos haciendo interesante la aburrida vida social uruguaya? Todavía sigue, hermano. Mujica. El expresidente Mujica, que en alguno de sus momentos refirió a los Kung San como un ejemplo. No sé si se acuerdan de eso. Lo dijo más de una vez, fue levantado por Buque y todo eso. Yo no me acuerdo de la frase textual, pero él lega tanto, sobre todo los manuales de Marvin Harris, de literatura antropológica y eso, lo hizo mucho en la cárcel, y ahí le quedó un interés por la antropología, y es muy amigo de un prócer de la disciplina que es Daniel Vidal. Entonces, cada tanto se manda el ejemplo de los Kung San. Los Kung San fueron investigados en los años 70, viven en el desierto de Kalahari, y contra todos los preceptos de que una vez que a alguien se le ocurrió la agricultura, salieron corriendo a plantar porque eso iba a solucionar el problema alimenticio, iba a generar excedente, iban a poder pensar y dedicarse a... No, los Kung San se adaptan muy bien, y ahí es un ejemplo de ecología no destructiva, al desierto del Kalahari, un medio muy árido, son poblaciones pequeñas de bandas de cazadores-recolectores, que toda su proteína se basa en una semilla que se llama mongodongo, que pongámosle que sea tipo una nuez, una cosa así, que tiene mucho valor proteico, y que ellos trabajan 3 horas por día, y no trabajan más, en la recolección, en el aprovisionamiento, cada tanto hacen alguna extensión de casas o hacen algún intercambio. Esto hablando en términos sincrónicos, como si no vivieran en un estado o en estados colonizadores sucesivos, pero entonces, los Kung San trabajan 3 horas, y después 3 horas se dedican a la vida doméstica, y después se dedican al ocio, a la recreación. Y no era que no conocieran la agricultura de sus vecinos, no les interesaba para nada hacerlo, Entonces, producto de estos nuevos enfoques, dan cuenta de que estos esquemas estaban un poco prejuiciados, y la cuestión del pasaje del modo de producción, de subsistencia, cazador-recolectora, la agricultura es mucho más complejo de lo que se pensaba, o comparando Nuevo Mundo y Viejo Mundo, ¿por qué se da de un modo en América, por qué se da de un modo en el Viejo Mundo, etc. Bien, las corrientes simbólicas, bueno, otro gran prócer de la disciplina, Claudio Lévi-Strauss, no le interesa ver la conexión entre cómo determina la naturaleza o el ambiente a la cultura, sino cómo ocurrió en determinado momento de la historia ese pasaje, ¿Cómo momento ese pasaje? Y para él, esta distinción naturaleza-cultura es un universal que está en la mente de todos los humanos, vamos a utilizar los términos del evolucionismo, desde los
habitantes del Paleolítico inferior o del Salvajismo inferior al inglés del siglo XIX o al mismo. Todos tenemos esta dicotomía. La mente humana funciona por oposiciones binarias, y una central es naturaleza-cultura. Y en un libro que se llama Las estructuras elementales del parentesco, tratando de descifrar un tipo particular, entreverado y complejo, si los hay, de las culturas, que son las distintas formas en que se organiza el parentesco de las sociedades humanas, él da cuenta que hay una regla que es compartida por todos los sistemas de parentesco, que es la prohibición del incesto. Entonces, dice, en el momento en que las sociedades, los agrupamientos humanos primitivos, etc., imponen la prohibición del incesto, se funda la cultura y se deja el estado de naturaleza. Porque esto ocurre entre los animales, pero no ocurre entre los humanos. Entonces, ¿qué hace cómo se instituye esta regla universal? Intercambiando a las mujeres. Yo no voy a tener relaciones sexuales con mi madre o con mi hermana, sino que se la voy a ceder a el hombre de la aldea vecina, y él va a hacer lo mismo conmigo. Y ahí se funda la cultura. Después va a desarrollar toda esta teoría a través del análisis de los mitos sudamericanos, lo crudo y lo cocido, explicando cómo en esas narrativas está universalmente presente esta gran dicotomía. Bien. Perspectivas actuales. Seguimos hasta 10:30, ¿está bien? ¿Ahí la hora? En sí hasta las 6. ¿Hasta las Pero 6 era? Nos alargamos y si seguimos un margen, pero si alguien tiene que irse o quiere... No, pues yo entendía que era de 4:30 a 6:30. No, era 1 hora y media. No, 1 hora y media, empezamos tarde, empezamos a las 5 por ahí. Está. Por eso vamos que dejamos ir un poco. No sé cómo es, Pero- si se complica y yo puedo seguir después. Porque de última, si ustedes quieren ir, podemos cerrar, al menos que quede la grabación completa. Está bien. No, no hay posibilidad de hacerla de vuelta. Completar esa segunda parte no, en otro- otra clase no. En otro momento, No. en otra clase no. No, El no, video no, se no, puede no, llegar no. a... Porque se descompagina el cronograma. Exacto. O sea, se puede seguir un poquito más de grabación ahora. ¿Cuánto Depende de clase. necesitas para terminar? No, bueno, pues adelante y en 15 minutos les hago que termino, ¿no? ¿Te parece? Porque si quieren pueden ir y después lo siguen el video. Si les hace tarde. Como quieran. 8:30. Bueno, entonces, perspectivas más actuales. Las perspectivas anteriores comparten dos cosas. Está la naturaleza por un lado, está la cultura por el otro. Y es universal. Las perspectivas más actuales dentro de la antropología van a decir, hay que acabar con esa distinción. No existe como tal y tiene consecuencias prácticas muy negativas. Y hay que explorar la posibilidad de que haya otros modos de pensar la relación naturaleza y cultura, que tiene que ver con aquello del relativismo cultural, por eso se los trajo, ¿no? Ya no es solamente para las categorías del arte o de la política, sino para la propia noción de naturaleza. Todas las sociedades tienen una idea de lo que es la naturaleza y es la misma para todas. Parece que no. Ese es el punto fuerte de estas concepciones. La otra es lo que les decía, el aporte del saber disciplinar acumulado por la antropología a esta problemática de la degradación ambiental global. Entonces, como va a estar en el PowerPoint, se los dejo los actores, la bibliografía, los autores, perdón, más destacados, el nombre de las corrientes, un poco lo que les decía para las corrientes materialistas, eso después lo pueden explorar por su lado,
¿Está? Bueno, comparten entre sí, tratar de hacer estallar este dualismo, dada su independencia heurística y sus consecuencias prácticas. Lo que más comparten, tendemos a pensar la naturaleza como externa, no solo de la humanidad, sino también externa a la historia, como si el mundo natural proveyera un telón de fondo permanente para la realización de los asuntos humanos. La naturaleza es algo externo y algo virgen, que está ahí para ser conquistado. El ejemplo máximo que tenemos cercano es, en términos históricos, es la conquista del desierto en Argentina, ¿no? Es pensar todos los territorios que hay más allá de la provincia de Buenos Aires, siglo XIX, como un territorio virgen y desierto. La propia denominación lo da cuenta, cuando no solo está la naturaleza, tanto en términos físicos como animales, sino la población humana de los indios que eran considerados un desierto, y eso fue arrasado, ¿no? Entonces, esta concepción, ¿no? Naturaleza-cultura, no solo está al interior de la ciencia, sino está al interior de la sociedad en general y de la modernidad occidental, ¿no? Entonces, la pregunta actual es: ¿qué otras modalidades de concebir la naturaleza y la relación naturaleza y cultura? ¿Qué otros vínculos, continuidades y discontinuidades entre los existentes de los seres del mundo biofísico, humano y sobrenatural existen, más allá de esta concepción pretendidamente universalizante de la modernidad occidental? Uno de los autores más importantes es un francés que se llama Philippe Descola, que vuelvo a reiterar que ahí está la bibliografía, ¿no? Y que, para no ser menos, tiene una propia corriente que se llama antropología de la naturaleza, ¿no? Plantea que las formas de concebir el ambiente en las diferentes culturas implica distintas formas de identificación entre los humanos y los no humanos, en base a un principio, el de la interioridad y el de la exterioridad, y sus diversas combinaciones dan lugar a ontologías y cosmologías distintas. Eso también se refleja en el dualismo de las ciencias, ¿no? Por un lado están las ciencias de la naturaleza, por el otro la ciencia de la cultura, y hay una jerarquización, unas son superiores a otras. Y comienza con un ejemplo que es muy interesante, que es el Museo de Historia Natural de La Plata. No sé si lo conocen, porque queda relativamente cerca, pero si tienen la oportunidad de ir a La Plata, ¿no? Porque él comienza uno de sus textos, que está reseñado ahí, describiendo cómo toda la parte donde está expuesto la historia supuestamente natural de la naturaleza está súper organizada, y cuando se sube al piso superior, que están las muestras etnográficas, de cultura, ya es todo un caos, ¿no? Pero el propio concepto de historia natural, ¿no? Que nosotros mismos tenemos estas instituciones, ¿no? O teníamos, porque el Museo de Historia Natural está perdido, y no se sabe dónde está, pero ¿hay una historia natural de la naturaleza? En parte sí, la que precede a la acción humana. Mucho más contemporáneamente hay una historia cultural de la naturaleza, que es la historia de la transformación que ha hecho la presencia humana de la propia naturaleza, ¿no? No basta ir muy lejos con ejemplos, uno mira las plantas de eucaliptus o los plantíos de soja, ¿no? Y eso de naturaleza le va quedando poco, ¿no? Entonces, él, a partir de su propia experiencia de trabajo de campo, en el estilo clásico de un antropólogo que trabaja con una población, en su caso son los jíbaros de la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Encuentra que, y ahí lo del choque cultural, que con su propia concepción, que él le llama naturalismo, en la cual la naturaleza está por un lado y la cultura por el otro, ¿no? Se encuentra con que esta cultura la organiza de otro modo, ¿no? Entonces, a la propia concepción occidental la va a denominar el naturalismo, una naturaleza única, múltiples culturas. Presupone una discontinuidad de las interioridades, ¿no?
O sea, nosotros tenemos alma, nosotros somos humanos. Conciencia, subjetividad, lenguaje, ¿ah? Pero tenemos la misma continuidad material exterior que los animales, ¿no? Ellos tendrán escamas, nosotros tenemos piel, pelos, lo que fuera, pero ahí hay correspondencia. Pero lo que nos distingue es que nosotros tenemos la interioridad, ¿ah? Y la fisicalidad, o la corporalidad, es la misma. ¿Y qué pasa en el animismo? Es lo contrario del animismo, ¿no? Los no humanos están dotados de la misma vida interior que los humanos y tienen una vida social y cultural. Los jíbaros consideran la actividad productiva, la caza, la jardinería, la pesca como un acto de sociabilidad. Mantienen relaciones sociales con los animales y las plantas. Tratan a los tucanes, a la mandioca y a las sombras como personas. Por eso les dije entre paréntesis los cangrejos. No los interrogamos. Pero los jíbaros sí se relacionan con los tucanes, ¿no? ¿Qué ven ahí? Es un conejo escriba, ¿no? Es un códice de los mayas del periodo tardío, ¿no? Un conejo que está escribiendo, ¿no? Está en una escena cortesana, está en un lugar jerárquico, ¿no? Esta sociedad